Hola, en esta oportunidad le voy a hablar de la historia del juego y recreación, cómo fue transcurriendo a lo largo de la historia. Pero primero vamos a ver qué es lo que es el juego. ¿Qué es el juego? El juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser humano. Desde su nacimiento, el niño, antes incluso de dar sus primeros pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que producen una sensación de bienestar interno o de comodidad. El juego fue parte integrante de la civilización en su primera fase. Bueno, y ahí es como que si se empezó a ir, o sea, desarrollando el juego mediante la fase del Paleolítico, mediante la fase en la Edad Media y mediante la fase también en la Edad Moderna. En cada una de estas fases, en la fase del Paleolítico, la presencia del juego se da por desconectada por los antropólogos, ya que su naturaleza es inherente a los primates, o sea, a los primeros hombres que salieron, sería. El hombre, el paleolítico, empieza a crear a través del juego una serie de manifestaciones culturales cada vez más complejas, es como que se va empezando a abrir, o sea, se va como empezando, claro, a abrirse en su persona o a abrirse, o sea, en la comunidad a donde vive, o sea, en la sociedad. El hombre, en los primates, el hombre paleolítico empieza a crear a través, claro, una serie de manifestaciones culturales cada vez más complejas, como el derecho, la moral, etcétera. Va, de que todo eso tendría que ver, o sea, también con una serie de valores que el hombre, o sea, de que va creando a través de su imagen. Se puede extraer la conclusión de que el juego está muy relacionado con la esfera de lo mágico y lo divino. En el año 4000 a.C. surgen los primeros juegos de estrategia como tableros, juegos de pelota más evolucionados, como de los mayas prehistóricos, la jabalina, con un carácter mixto de juego, entrenamiento, deporte y trabajo. La equitación y un juego similar al badminton. Bueno, después en los juegos en la edad sería media, ¿sí? En la edad media, el concepto de juego difiere un poco, o sea que es como que si cambia sería del que podemos tener en nuestros días. La función de los juguetes en aquella época era doble y bastante similar a la actual. Por un lado educativa y por otro ociosa. Los niños aprendían y se familiarizaban con las tareas que les tocaría desempeñar. En la vida adulta, según su estamento y su sexo, al mismo tiempo los juguetes eran un entrenamiento que permitían a los progenitores, a sus padres sería, o a quienes les estuvieran cuidando, nodrizas normalmente se llamaba en aquella época, realizar actividades cotidianas sin interrupción, o sea que no se le podía interrumpir. O sea, y bueno, y entre todo este juego, o sea, que se familiarizaban bastante, que jugaban mucho en esta época. Y bueno, y en esta época se dice que también era costosa también, porque los niños, o sea, como comprarle juguetes, o sea, de que los padres, o sea, como que no se les complicaba, pero también, o sea, era una forma de expresar, o sea, el amor que le tenían al juego, o sea, querían jugar. Bueno, y ya en el juego de la edad moderna, entendiéndonos la edad moderna en los siglos XVI y, y XVII, aparecen ya juguetes como los conocemos ahora, y en esta época cuando empieza a manifestarse el ingenio de los fabricantes, o sea, como que ya se está empezando a abrir, o sea, esa chispa de empezar a crear juegos más modernos, juegos más de estilo, sería de los que ya se ven en esta época, por ejemplo. Eh, Él empieza, bueno, de los fabricantes. En aquel momento los niños empleaban juguetes bélicos como por ejemplo
soldados, cañones, arcabuces, etc. En cambio, las niñas continúan jugando con muñecas que se fabricaban en yeso para las niñas del pueblo y en coloreada para las niñas de familias acaudaladas. O sea, de entre esto, o sea, se empezó a crear, o sea, como si fuera, o sea, como más, como que las familias tenían poder, entonces de que tenían que tener, o sea, una clase como más dominante, de que tenían que tener más carácter, más poder, sería en ese sentido. O sea, de darle a su hijo lo mejor sería. En- Bueno, en el Renacimiento aparecen los primeros soldados de plomo de uso exclusivo para los más ricos, así como lo de la gran innovación de la época, que sería para los varones, y los muñecos autómatas que reflejaban ya los conocimientos mecánicos de la época. Y bueno, y eso sería todo, y muchas gracias.